Adolf Hitler ha sido uno de los líderes políticos más controversiales y odiados de la historia. El Führer del Tercer Reich alemán fue y es acusado de haber sido el impulsor y uno de los autores del famoso Holocausto judío, convirtiéndose así en la persona más rechazada por la opinión pública. Pero, ¿quién era Hitler antes de convertirse en el amo del mundo? ¿Qué secretos se esconden detrás de su figura? ¿Es cierto todo lo que se dice de él? Repasaremos los aspectos más importantes de la vida personal y política de Adolf Hitler, junto con algunos de sus secretos más intrigantes. La vida y secretos de Adolf Hitler. Bienvenidos a Personalidades de la Historia. Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau, una pequeña ciudad fronteriza perteneciente por aquel entonces al Imperio Austrohúngaro, pero que en la actualidad pertenece a Austria. Su niñez fue tormentosa, recibía golpes de su padre casi a diario. A los 6 años de edad sufría de pesadillas muy intensas, donde se veía a sí mismo cayendo en un profundo abismo, o sufría persecuciones donde era capturado y azotado hasta desear la muerte. Quizás fueron estos constantes enfrentamientos con su padre lo que lo llevaron a refugiarse en el arte como medio de escape de la realidad. Siempre fue un amante de la lectura, de la pintura e inclusive de la música. En la adolescencia, Hitler formaba parte del coro de la abadía de Lamberg, donde cada vez que cantaba observaba las esvásticas colgadas por Joris Lanz, el maestre de la Orden de los Nuevos Templarios, que luego de un viaje a Oriente quedó fascinado por su cultura. Algunos historiadores dicen que esta fue la razón por la cual Hitler adoptó este símbolo para su partido, ya que representaba la fortuna y la abundancia. Aún así, otra razón válida para el uso de este símbolo es la clara influencia que la sociedad Thule tuvo sobre él. El símbolo de esta hermandad secreta era muy similar a la famosa esvástica. Hitler creció escuchando la teoría de la magia de las runas, la ascendencia cuasi divina de las tribus germánicas, el poder de los símbolos ocultos, la astrología y la alquimia. Estas creencias influenciaron mucho en sus ideales y lo llevaron a introducirse de lleno en el ocultismo. El máximo sueño de Adolf era ir a Viena, convertirse en artista o arquitecto y triunfar. Logró ir a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado en 2 ocasiones por falta de talento, aunque sus obras conocidas se ven aceptables. En Viena pasó 3 años viviendo en un hostel para gente sin hogar y se ganaba la vida como podía haciendo pinturas y dibujos. Su estadía en Viena no fue para nada agradable. Quizás en ese momento fue donde Hitler conoció el fracaso por primera vez. Él recordaba esa etapa como la época más miserable de toda su vida. A los 25 años se enlistó en el regimiento del rey por pedido propio. Cumplió su servicio muy bien. Era muy querido por sus compañeros, a quienes siempre ayudaba. Les hablaba mucho sobre los daños del alcohol y el tabaco, y además les gustaban los dibujos que él hacía. Durante su entrenamiento tuvo un perro que luego se lo robaron. Este es uno de los aspectos más positivos de Hitler. Era un hombre que cuidaba su salud, era vegetariano y tenía un profundo amor por los animales y el medio ambiente, cosa que se vio reflejada en las leyes proteccionistas que llevó a cabo cuando alcanzó el poder. La ley de protección de animales, la ley de caza, la ley de protección a la naturaleza y la ley antitabaco, siendo el Tercer Reich el primer gobierno de la historia en aplicar políticas de este tipo.
Su participación en la Primera Guerra Mundial lo marcó de por vida. Si bien hay historiadores que afirman que fue un soldado mediocre, la realidad es que tenía un gran valor y nunca buscaba sacar ventajas. Hitler era corredor, enviaba mensajes desde atrás hacia el frente de batalla, siendo este el puesto más peligroso y donde más soldados mueren, pero a él le gustaba mucho hacerlo. Su participación en la gran ofensiva de Ludendorff lo llevó a ser condecorado en 2 ocasiones. Armado con tan solo una pistola, capturó 5 soldados franceses, por lo cual recibió la Cruz de Hierro de primera clase, algo difícil de obtener. Luego fue reconocido con otra condecoración de campo de batalla. Fritz Wiedemann, quien fue su compañero y luego su ayudante, declaró que Adolf nunca fue promovido porque consideraban que le faltaba capacidad de liderazgo. Sin embargo, la historia y el tiempo se encargaron de demostrar lo contrario. La Sociedad Thule fue creada en 1919 y se cree que fue la máxima influencia del nacionalsocialismo. Esta sociedad secreta basaba sus creencias en la reivindicación de los orígenes de la raza aria, la cual creían que provenía de Thule, un país situado por los geógrafos grecorromanos en el más lejano norte, en la zona de Escandinavia. El esoterismo y los conocimientos mágicos practicados dentro de esta sociedad pueden haber sido uno de los grandes factores que llevaron a Hitler a desempeñarse en el poder con tanta eficacia y liderazgo. Se dice que la magia alcanzada por Adolf era digna de un gran mago. Estas habilidades habrían sido mejoradas con la ayuda de la psíquica Maria Orsic, perteneciente a la Sociedad Brill, una sociedad secreta integrada por mujeres con poderes psíquicos elevados. El esoterismo nacionalsocialista motivó a realizar muchos proyectos ocultos en los cuales se encuentran naves espaciales y armas secretas, aunque se cree que nunca llegaron a desarrollarlas en su totalidad. Cuando el nacionalsocialismo llegó al poder, prohibieron las sociedades secretas y muchos masones tuvieron que marcharse de Alemania, al mismo tiempo que la Sociedad Thule se disolvió por completo. En 1923 fue encarcelado luego de que la policía interrumpiera a balazos una marcha del Partido Nacional Socialista. Fue sentenciado a 5 años de prisión en Landsberg y multado con 200 marcos de oro por traición a la patria. Al conocer su sentencia, Hitler dijo: «La historia destrozará en pedazos el veredicto de esta corte». Y luego agregó: «Si soy culpable de algo, entonces soy culpable de pelear por defender los derechos de los alemanes». Permaneció encarcelado 1 año y luego fue liberado por buena conducta. Adolf aprovechó el tiempo en la cárcel para escribir el libro que sentaría las bases del nacionalsocialismo, Mi lucha. Luego de la Gran Depresión del 29, Alemania atravesaba una profunda crisis económica. Más de 2 millones de alemanes estaban desempleados sin conseguir respuestas por parte del gobierno. Su compromiso con el pueblo, su preocupación y sobre todo su decisión por cambiar las cosas sirvió de motivación para que la gente depositara sus esperanzas y su confianza en él, dándole su voto. Hitler además contaba con un poder de oratoria nunca visto. Fue quizás el mejor orador que el mundo haya conocido, y no se trataba de lo que decía, sino cómo lo decía. En 1933, Hitler llega al poder y se encuentra con una Alemania devastada, con el nivel más alto de desempleo de la época en toda Europa, ni más ni menos que 7 millones de personas desempleadas. Pero sus ideas e innovación llevaron a la Alemania del Tercer Reich a resurgir como el ave fénix. El Führer construyó carreteras a lo largo y ancho del país, con viviendas para los trabajadores y sus familias. Ellos gastaban rápido las ganancias generadas, lo que impulsó el crecimiento económico del país.
Hitler fue el primero en Europa en sancionar la ley de 40 horas semanales como máximo para los trabajadores y con pago adicional por horas extras. Además, las fábricas estaban obligadas a proveer a los trabajadores con espacios de descanso y cafetería, una ley innovadora que mejoró la productividad del trabajo y puso muy contenta a la gente debido a que el Führer estaba cumpliendo con todo lo prometido. Otra de las medidas importantes que tomó Hitler fue arremeter contra la usura salvaje que los bancos imponían a la gente, liberando a millones de personas de deudas impagables. Esto hizo enojar mucho a las altas esferas de poder mundial, lideradas por supuesto por familias sionistas más afines a los aliados. Muy posiblemente esta fue la razón por la cual durante y después de la guerra se encargaron de ensuciar la imagen de un Hitler que solamente quería trabajar por y para los alemanes. Aprovecharon muy bien los puntos débiles de Adolf, uno de ellos sus problemas psicológicos. Los exageraron, inclusive inventando que consumía todo tipo de estupefacientes y drogas, que como sabemos es falso porque Hitler cuidaba muy bien su salud. El Führer ofreció alrededor de 22 ofertas de paz a Inglaterra y sus aliados, sin embargo, todas fueron rechazadas. Él no quería dominar el mundo, como afirman los periodistas y medios occidentales. Fueron los aliados quienes quisieron aprovechar el negocio de la guerra. Fueron los ingleses quienes atacaban por las noches blancos civiles alemanes como provocación. Y entonces el Tercer Reich de un furioso Adolf Hitler tuvo que responder, y lo hizo. Está claro que existe una campaña en contra de Hitler. Mientras tanto, las víctimas de los campos de concentración disminuyen en cantidades exorbitantes. Sin embargo, el número global se mantiene en 6 millones de muertos. Está claro que las cifras se exageraron de manera descomunal, con intereses ocultos. Nadie niega que han muerto muchas personas bajo el régimen del Tercer Reich, pero también han muerto miles de personas bajo el mando de Obama, y sin embargo, presume de un Nobel de la Paz. Israel está exterminando a Palestina, pero de eso no se habla. El mayor genocida de la historia fue Mao Zedong, seguido por ni más ni menos que Joseph Stalin, quien le ganó la guerra a Hitler. Las víctimas de Stalin ascienden a más de 23 millones de personas. Sin embargo, la prensa y los historiadores de Occidente nos quieren hacer creer que la encarnación del mal en la Tierra fue Adolf Hitler. La muerte de Hitler es hasta el día de hoy uno de los grandes misterios de la historia. La versión estadounidense del suicidio no es más que un relato inventado para ponerle fin a una etapa. A juzgar por los ideales de Hitler, podría considerarse el suicidio, pero de la manera en que se presentaron los hechos, hacen que esa historia sea muy sospechosa y carente de pruebas. Otra teoría afirma que Hitler viajó junto a Eva Braun a la Antártida, donde tenía una base oculta que habría utilizado de refugio para finalmente emigrar a la Argentina. Lo más probable es que Adolf Hitler haya escapado junto a Eva Braun de una manera similar a la huida de Mengele. Esto se sustenta en los contactos con grandes empresarios que tenía el Führer. Uno de los más conocidos fue Henry Ford, quien le realizó donaciones desde 1922 y dio la orden a sus fábricas en Alemania de depositar 50.000 marcos por año a la cuenta personal de Hitler como regalo de cumpleaños. El paradero del Führer ha sido situado prácticamente en todos los países de Sudamérica. Cada uno tiene su propia versión de los hechos. Lo cierto es que aún no ha sido encontrado su cuerpo ni el de su esposa. Adolf Hitler fue el líder con más personalidad de los últimos tiempos. Su vida es un mundo de misterios y conspiraciones interminables que merecen ser resueltos algún día. Aunque los libros de historia oficial nos cuenten que fue la personificación del mal, la historia verdadera dice otra cosa. Nos vemos en el siguiente capítulo de Personalidades de la Historia, en Zona de Investigación.